conversar de todo esto con el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, quisiera preguntarle desde su perspectiva, además, se le ha reconocido mucho, incluso desde el actual gobierno, su trabajo en esta materia, y le quería preguntar qué ve en esta solicitud que hace ahora el gobierno de extender este estado de excepción cuando fue tan crítico de él. Hay algunos que hablan de una derrota ideológica, otros de un encuentro con la realidad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, me parece claramente que lo que tenemos es un encuentro con la realidad, ¿no? La suposición de que esto se iba a arreglar porque había a lo mejor una mayor cercanía ideológica o porque había una mayor simpatía o empatía con la causa, o en fin, y que al cambiar el gobierno esto se iba a resolver solo, quedó demostrado que no es así, que esto tiene una complejidad muy grande y por lo tanto creo que se hizo necesario, después de haber suspendido este estado de emergencia, volverlo a poner. Se ha dicho ahora que es una cosa que no tiene la extensión, pero bueno, los propios hechos de violencia van a ir haciendo que las fuerzas van a tener que ir tomando todas las responsabilidades que sean necesarias, porque obviamente que los atentados no están solamente en la Ruta 5 o en las rutas principales, sino que es mucho más extenso que eso. Así que me parece que en eso ha habido un avance sin duda y me alegro. Lamento el periodo en el cual, digamos, tuvimos más eventos de los que debiéramos haber tenido, porque esto es una lucha en la cual no hay que cejar. La violencia en esa zona es impresionante. Sin duda, y usted mismo también ha reconocido que solamente con extender estado de excepción o marcar más presencia policial no se resuelve el tema. Hoy día la ministra del Interior recibía a 3 representantes de Loncos que desde el mundo de la macrozona sur y desde la Araucanía se estaba pidiendo al gobierno el diálogo. ¿Cree que también se está avanzando en esa necesidad de encuentros para hablar de los temas territoriales, de la necesidad de Estado? ¿Valora también que venga la petición al revés? Bueno, quiero decirle que lo primero, lo que tú señalas, de que es evidente que esto no lo van a resolver los militares. Los militares están ahí a pesar de que uno quisiera que no estuvieran, porque la violencia está a tal nivel que hay que defender a las personas que no se pueden defender solos y que ya prácticamente no pueden llevar una vida con características humanas porque viven, digamos, en el miedo. Entonces, es evidente que hay que ir a los problemas de fondo y el problema de fondo, por supuesto, hay que irlo desarrollando, primero que todo conociéndolo, porque es muy poco lo que conocemos y para eso hay que conversar con la gente de la zona, con las comunidades mapuches de todo tipo, con las personas que han sido víctimas, con los que viven ahí. Entonces, el diálogo es muy positivo, me alegro mucho que estén en esa línea. Es un proceso difícil, porque incluso solamente considerando las comunidades mapuches son múltiples, no hay un representante, ni siquiera un grupo de representantes de las comunidades mapuches. Tenemos muchas comunidades mapuches, las situaciones en distintas partes de la macroregión sur son diferentes, de las zonas costeras, del centro, de la cordillera, son situaciones distintas. Hay distintos loncos, distintas asociaciones de loncos, hay gente que tiene una visión distinta sobre el conflicto, una distinta visión también de cómo relacionarse con el Estado, y eso es algo que hay que irlo trabajando para ver con quiénes se va a hacer esta conversación, en qué términos, cuál va a ser la posición respecto de la violencia, en fin. Ayer conversando con la diputada Carmen Hertz, que también ella dijo que iba a aprobar este estado de excepción. Ella decía que durante el gobierno del expresidente Piñera, Héctor Yaitul había declarado incluso una tregua que no la estaba dando ahora. ¿Usted cree que esa, entre comillas, tregua fue porque en ese sentido se veía que había una fuerza mayor de negociación, que era un gobierno que estaba representado por un ministro como usted, que estaban los empresarios, que había en realidad poder de negociación? ¿Eso es lo que cambia de un gobierno a otro? Porque no es muy entendible que Héctor Yaitul declare una tregua con un gobierno que, entre comillas, pudiera parecer menos favorable que con el gobierno del presidente Boric.
Bueno, habría que preguntarle a Carmen Hertz de dónde saca los datos, pero bueno, primero me alegro de que esté a favor del estado de emergencia. Eso creo que es un paso importante, porque la unidad del Estado para enfrentar a las fuerzas violentas es el primer paso. Respecto de Héctor Yaitul, yo no recuerdo una situación de que haya habido una tregua, pero sí, lo que sí debo decir es que llegó un momento en el cual él solicitaba y solicitó varias veces públicamente poder ser parte, digamos, de los diálogos, y la respuesta fue siempre la misma: nos encantaría tenerlo siempre y cuando dejara la violencia. Ahora, las cosas requieren un trabajo, ¿no? Requieren un desarrollo. Esto es una cosa que requiere tiempo, dedicación, requiere estar allá, requiere conversar con muchísima gente, requiere entender los problemas que son de por sí complejos, tienen una historia de dolores muy profunda. La gente ve el mismo problema desde dos ángulos y lo ve completamente distinto. Entonces hay que ser extremadamente cuidadosos. Por eso yo digo, creo que esto es algo en lo cual no hay que simplificar, no hay que poner esto en los códigos todo de una cosa ideológica. Aquí hay cuestiones que se mezclan, por supuesto que hay cosas ideológicas, por supuesto que hay temas de dinero, de droga, por supuesto que hay una causa que es muy sentida para muchas personas, digamos, en la región, pero todas estas cosas se mezclan en distintos ingredientes y en distintas formas de acuerdo a la experiencia de vida de cada uno. Entonces, ese trabajo es el que tiene que hacer el gobierno, siendo no el único, pero sí el que tiene que ir decidiendo cómo va a ir haciendo las cosas de manera tal de mostrarle a las personas que hay realmente una voluntad de resolver los problemas, que hay disposición a resolverlo con todos, no solamente con algunos, y que la violencia no va a ser aceptada, porque la violencia, como uno lo ha señalado muchas veces, es justo lo inverso del diálogo. Son personas que creen que sus ideas y sus capacidades y sus talentos son tan grandes y tan superiores a los del resto, que si los demás no hacen lo que ellos y no les entienden su idea y no hacen lo que ellos quieren, bueno, tienen que obligarlos por las armas. Ahora, Alfredo, ¿usted ve con buenos ojos lo que está haciendo la Fundación Nansen, la fundación que viene, que está, digamos, centrada en Noruega, pero que la dirige, digamos, un chileno, y que está trabajando en la zona desde hace ya un buen tiempo? ¿Ve usted que a través de ello se puede comenzar a abrir este diálogo del que se desconfía tanto cuando viene desde la autoridad y desde el Estado por parte de las comunidades mapuches? ¿O usted ve que sería más práctico que el presidente nombrara un delegado especial que viva en la macrozona sur? A ver, yo creo que son dos cosas distintas. En primer lugar, la Fundación Nansen la valora enormemente, quien primero los contactó, los trajo a Chile pensando en que pudieran ser útiles para la Araucanía. Fui yo hace ya bastantes años. Está dirigida por un chileno que es de origen aymara, es hijo de exiliados chilenos que llegaron a Noruega. Entonces, hay no solamente una experiencia en materia de paz, también hay una experiencia, digamos, de lo que son los problemas en Chile. Así que me parecía que era una persona ideal, y lo ha comprobado él con el trabajo que ha empezado a hacer a lo largo del tiempo. Hoy día él está dedicado más bien en entrenar a gente en materia de diálogo. Está trabajando con los rectores de las universidades y las universidades de la Araucanía, que hay varias, ¿no? Entonces ahí se está haciendo un trabajo muy valioso en ir creando un grupo de personas que valoren y que conozcan cómo se realiza un diálogo de verdad, no solamente sentarse a conversar, sino que sentarse para realmente entender qué piensan los otros y con la intención de llegar a acuerdos que sean mutuamente convenientes y razonables para todos. Esa tarea que ellos están haciendo es positiva, pero ellos no están en este momento, hasta donde yo lo entiendo, digamos, involucrados en el diálogo mismo que estaría, digamos, intentando iniciar en algún momento el gobierno, sin perjuicio de que podrían ser o no elementos importantes. ¿Quiénes van a ser elementos importantes? Son realmente las mismas partes que van a participar, los que tienen que decir, bueno, ¿qué terceros podrían ayudar a que ese diálogo sea más expedito, más fácil? Y eventualmente, digamos, Alfredo Zamudio, el Centro Nansen pueden colaborar. También se ha hablado de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que son cosas que se dicen un poco apresuradamente, pero que tienen que más bien ser el resultado posterior de
una vez que comiencen esas conversaciones, ir viendo quiénes serían los mejores elementos para hacer una conversación más fructífera. Alfredo, también esto se da en un marco de discusión constitucional. Pese a que también hay grupos, como lo escuchábamos durante esta misma semana, uno de los ex fundadores de la CAM, que desconocía cualquier trabajo de la convención, que no los representaban los delegados mapuches tampoco, pero el reconocimiento que se hace desde este borrador de la Constitución de un Estado plurinacional, de un sistema de justicia que incluye también el sistema de justicia indígena. ¿Usted cree que ese reconocimiento finalmente en una Constitución sobre el papel puede también ayudar? A ver, yo soy muy favorable a que el país reconozca lo que son nuestros pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, que es lejos el más numeroso. Que además valoremos lo que ellos significan dentro de nuestras raíces, de nuestra cultura, lo que significa, digamos, sus tradiciones y todo lo que han significado, digamos, como base de lo que es la cultura y parte de nuestro pueblo. Sin embargo, debo decir que no existe ninguna experiencia en el mundo de tratar de resolver esto en una forma genérica, de decir, podemos hacer una constitución que resuelve un problema que no sabemos cuál es, porque trata igual al pueblo mapuche que al pueblo, no sé, aymara, que a un pueblo pequeño. Se dice que van a tener sistemas de justicia, cuando la mayoría de esos pueblos, desde ya no conozco ninguno, pero podría haber alguno que tuviera alguna cultura, ¿no es cierto?, de resolver los problemas distintos de lo que es la ley chilena, que tuviera alguna experiencia que requiere acomodarse y que no calza con lo que es el país. Ninguna de esas cosas están presentes. Yo en la Araucanía nunca me tocó, digamos, que entre todo el tiempo que le dediqué, que alguna comunidad, alguna persona mapuche me dijera, mire, nosotros necesitamos un sistema de justicia diferente. Pero sí o tenemos unas reservados, por leyes que ejemplo. son de distintas, ¿no? Pero sí escaños reservados para asegurar una participación en las instancias de elección popular. Es que claro, los escaños reservados son una cosa distinta. Porque es una manera de poderlos incluir dentro de lo que es la orgánica de lo que es el resto del país. Entonces, si eso sirve para que esas personas se sientan más integrados, bueno, es una cosa distinta. Esto es un tema, los escaños reservados, que se vienen discutiendo hace ya mucho tiempo. Lo que sí no me parece es la forma en que lo está haciendo la convención, en la cual, como ya lo vimos en la propia convención, un voto de un pueblo originario vale 3 veces lo que vale el de un chileno común y corriente. Entonces, si eso se mantiene tal como está, va a producir al final una reacción en contra. Usted lo ha visto en las encuestas, como las personas, en la encuesta CEP, por ejemplo, están a favor de los escaños reservados, pero están en contra de que el voto de una persona, por el hecho de ser de una etnia X o Y, vaya a valer más que el que vale de otras personas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de reconocer que si ellos prefieren tener una representación de esta manera en vez de regional, que sea por el pueblo o étnica, bueno, puede ser, es una manera de que podemos organizarnos distintos. Si eso ayuda a que podamos tener una mejor relación y podamos tener un Estado más integrado, porque este es el problema central. El problema central que tenemos que resolver no es en cómo les damos independencia. El problema central es justo el contrario. Cómo tenemos un país más integrado en el cual todas las personas, aunque son diferentes, se sientan cómodos, se sientan realizados, se sientan reconocidos. Pero también se pide un cierto grado de autonomía. Eso está en las demandas de pueblos originarios, tener acotado, pero ciertos sistemas de autonomía. Bueno, la verdad es que yo en esto hay que tener cuidado, porque hay gente que habla por los pueblos originarios. En general habla sobre unos pueblos originarios míticos. Parece que estuviéramos hablando de una tribu en el medio del Amazonas, que no corresponde a ninguno de los pueblos originarios que tenemos. Quizás lo más cercano a un territorio así aislado que tenemos sería la isla de Pascua, donde la mitad de la población además es Rapa Nui. Pero el resto
se aleja mucho de eso, ¿no? No hay un lugar donde vivan solamente indígenas, no hay tampoco, digamos, una situación en la cual las personas estén alejadas de la vida, que no hablen castellano, por ejemplo. Por lo tanto, usted, en definitiva, no... Solo por mencionar, sí. La típica pregunta en esto tiene que ver con los idiomas, ¿no? Cuando están muy alejados, bueno, la gente habla su idioma y no habla el idioma local, y viven completamente separados. Entonces ahí se requiere una autonomía, porque la cultura reflejada en ese idioma es distinta. No tenemos ninguna de esas situaciones en Chile. Por eso perdone que me extienda un segundo, pero por eso que digo que las soluciones en todos los países y todas las experiencias que al menos yo conozco han salido de una conversación específica con ese grupo, con ese pueblo, con esas características, con esa historia, donde las partes han dicho, mira, veamos cuál es el problema, cuáles son las cosas que te interesan. Requiere autonomía, requiere un sistema de justicia, ¿para qué? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que la gente también que queda dentro de ese sistema de justicia no quede desamparada? Ajá. Porque si no tiene un sistema de ley, si no tiene jueces que existan de antes, ¿quién los va a proteger? Entonces, se nos acaba el tiempo. Solamente quiero la última pregunta. Usted entonces, digamos, el éxito del apruebo en el plebiscito de salida no es un condicionante para un avance en el diálogo con las comunidades de la Araucanía. No, para nada. Yo desgraciadamente pienso que lo que está establecido en la Constitución, más allá del reconocimiento, lo único que va a hacer es hacer las cosas peor, y vamos a tener, digamos, los conflictos que tenemos en la Araucanía van a ser peores, y vamos a tener problemas similares en otras partes, porque se crean, igual que en la ley indígena, se crean del año 93, recordemos que el año 93, los primeros atentados son del 97. Si la ley que le entrega tierra supiera un montón de problemas, hubiera sido una ayuda, no hubiéramos esperado que las cosas mejoraron, solo han empeorado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es creando derechos que no están claros. En vez de ser precisos, se es impreciso. Se dice, mire, los pueblos originarios tienen derecho a los territorios que tradicionalmente han ocupado. ¿Han ocupado cuándo? Entonces, la interpretación de unos es una cosa, la interpretación de otros es otra, y todo eso lo único que hace es crear conflictos que se van a extender por mucho tiempo, donde las personas van a exigir sus derechos con razón, porque así lo van a entender de la Constitución, otros van a usar la misma Constitución para decir otra cosa, y estamos creando problemas donde en realidad en la práctica o no los hay, o son otros los problemas que tenemos que resolver, y para resolverlos requiere ir a conocer esos problemas con las personas que realmente sufren esos problemas, para poder buscar las mejores soluciones. Muy bien. ¿Usted vota rechazo, Alfredo? Lo he señalado públicamente, sí. Sí, ok. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Bueno, se van ya uniendo los temas, así que le queremos agradecer este contacto con nosotros. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Hasta